Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. El tema de esta tarde se llama "Lo que hago tú no lo entiendes". ¿Cuántas veces nos hemos sentido incomprendidos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que las personas no nos entienden o no nos comprenden? Les invito por favor que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo número 13, versículo número 1 al versículo número 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hermano, ¿qué haría usted si tuviera los días contados? Hermano, hermana, amigo, ¿qué harías tú si tuviera ya los días contados? Es más, les voy a poner un ejemplo más sencillo y más ilustrativo. ¿Qué cree que pasaría si todos los que estamos aquí supiéramos que el domingo próximo es el rapto? ¿Usted cree que faltará alguna persona a la iglesia? Ni uno va a faltar, hermano. Pero es que tengo trabajo. No importa el trabajo, lo más importante es estar en la iglesia. Ahorita sí es más importante el trabajo, pero si supiéramos que Jesús va a venir por nosotros el próximo domingo, seguramente no habría espacio suficiente para albergar a todas las personas que estuvieran aquí. ¿Qué haría usted si tuvieran los días contados? Hermanos, eran los últimos días del Señor Jesucristo en la tierra. Estaban los discípulos del Señor reunidos con Él, cenando. Y entre la plática de estas últimas charlas que Jesús tuvo con sus discípulos, una vez que terminó de cenar, Jesús decide darles una de las últimas lecciones importantes a sus discípulos. Se levanta de la cena, se quita el manto que traía puesto, se puso una toalla en el hombro, puso agua en una especie de bandeja y comenzó entonces a lavar los pies de los discípulos. ¿Se está imaginando esa escena? Hermanos, esta acción de Jesús era algo inusual para los tiempos en los que Él vivía. Era inusual para las costumbres y las tradiciones de aquellos días, por dos razones muy específicas. Para empezar, quiero decirles, hermanos, que en aquel tiempo era una costumbre y una tradición que una vez que un invitado llegaba a la casa, como un medio de atención, se le lavaba los pies. En aquel tiempo no se usaban los zapatos cerrados, lo que se usaban eran sandalias, y la mayoría de los caminos, hermanos, eran caminos de tierra, de terracería. Por lo tanto, las personas siempre llegaban con los pies sucios.
Y entonces era una tradición que el anfitrión buscara la manera de lavar, de limpiar los pies de aquellos que recibía en su hogar. Pero lo que hizo Jesús era algo completamente distinto de lo que dictaba la tradición y la costumbre, por dos razones. La primera de ellas es que Jesús no era el anfitrión de esa casa. Acordémonos las palabras de Jesús cuando dice, las aves tienen sus nidos y las zorras donde pongan cuevas para sí, donde pongan sus polluelos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No era la casa de Jesús. Así que en este primer punto, hermanos, no tendría por qué Jesús lavar los pies si esa no era la casa de él. Lo segundo que debemos notar es que el lavamiento de los pies no era algo que hacía el jefe de la casa, era algo que ponían a hacer a los esclavos de la casa. No quiere decir que el anfitrión se ponía a lavar los pies de los discípulos, a menos que fuera una persona de humilde condición. Normalmente los que hacían el lavamiento de los pies, cuando uno recibía a un invitado, eran los esclavos, los siervos que vivían en esa casa, eran los que hacían esa tarea. Por esa razón, Pedro no le halló lógica a lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Por esa razón, Pedro le dice a Jesús, Jesús, ¿cómo me vas a lavar los pies tú a mí? Quisiera explicar el pasaje, hermanos, que estamos abordando, para luego adentrarnos en lo que quiero hacer notar. Muchas veces Jesús pescó de infragante a sus discípulos, discutiendo a ver quién era el mayor. Varias veces en los evangelios encontramos a Jesús exhortando a sus discípulos, diciéndoles: el que quiera ser mayor entre ustedes, ese va a ser vuestro servidor. Porque varias veces los discípulos andaban discutiendo si quién iba a ser el mayor, quién se iba a sentar a su derecha y a su izquierda, en vez de concentrarse en lo verdaderamente importante. Notemos aquí la expresión que dice la Escritura. Dice, sabiendo el Señor que su hora estaba por llegar. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, versículo 3, y que había salido de Dios y que a Dios iba. Primero, ¿por qué hizo Jesús este acto, hermanos? Símbolo de la humildad. Primero, hermanos, porque Jesús sabía quién era. Jesús sabía a qué lo había llamado el Señor. Jesús sabía cuál era su tarea. Y como Jesús sabía perfectamente quién era Él y cuál era la posición que Dios le había otorgado, podía muy bien tomar una posición aparentemente más baja, la de servicio, y ayudar a los demás. Hermanos, cuando ustedes y yo sabemos a qué Dios me ha llamado, cuando sabemos cuál es el ministerio que el Señor nos entregó y estamos seguros de ese llamamiento y estamos seguros de ese ministerio que el Señor nos entregó, no tenemos por qué sentir envidia de lo que hacen otras personas. A todos los que estamos aquí, Dios nos entregó dones y talentos diferentes. Yo no tengo por qué sentir que una persona es más grande que yo o menor que yo.
Yo sé los ministerios y los talentos que el Señor me entregó. Por eso, a mí no me importa, hermanos, que un hermano de aquí de la congregación esté predicando aquí en la iglesia. Y yo sé y reconozco que muchos de ellos predican hasta mejor que yo. Y lo han hecho de una manera excelente y hermosa. Y Dios los ha usado de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque yo sé a qué Dios me llamó. Cuando tú sabes a qué Dios te ha llamado, no tienes por qué andar temiendo a ver si el otro te opaca tu ministerio o no. Por favor, hermanos. A cada quien Dios nos entregó un llamamiento diferente. Solo y únicamente cuando sabemos muy bien quiénes somos, es que podemos movernos libremente en todos los niveles y posiciones por debajo de tu, a lo mejor, estatura real o ministerio real. No importa si sirves a las mesas, no importa si es trapear. Si el pastor le da una trapeada al templo, no va a dejar de ser pastor, ¿verdad que no? La semana pasada nos tocó a nosotros darle la limpiada porque nuestra hermana Lupita tuvo algunas complicaciones por lo que sucedió en su familia. Y bueno, vamos a darle tú y yo, mi amor, órale. No pasa nada, no se me acaba el ministerio. Por eso pues, encontraron medio sucio todo, algunas cositas, ¿eh? No tenemos la experiencia todavía. Por esa razón, hermanos, es que Pedro no podía entender en ese momento. En ese momento no entendía lo que Jesús estaba haciendo. En su cabecita no comprendía por qué, si la tradición dicta otra cosa diferente, no entendía el por qué Jesús estaba haciendo lo que en ese momento estaba haciendo el Señor. La costumbre y la tradición estaban o dictaban una cosa diferente. En un principio incluso se negó a que Jesús lo hiciera. Se le andaba revelando al Señor Jesucristo. Le dijo: tú no me vas a lavar los pies a mí, yo te los debería de lavar a ti. Hermanos, les quiero explicar algo que me sucedió hace algunos años. Cuando llegué a la iglesia, a esta iglesia, en aquellos tiempos, hace 10 años, 4 meses aproximadamente, la iglesia tenía la costumbre de que el pastor estaba aquí arriba en el púlpito durante todo el servicio. De hecho, el pastor dirigía la alabanza en aquellos años. Los que estuvieron en aquellos años recuerdan bien que el pastor dirigía la alabanza. A lo mejor los que llegaron nuevos aquí en la iglesia ahorita verían medio raro que el pastor estuviera aquí, agarrara mi pandero y me pusiera yo a dirigir la alabanza, pero en aquel tiempo así se acostumbraba. Entonces, cuando llego yo a la iglesia, pues los únicos 2 instrumentos que yo no sabía tocar son el bajo y la batería, y eran los 2 únicos instrumentos desocupados de aquí de la iglesia. Así que, ¿qué va a hacer el pastor arriba si el pastor no sabe moverle la bataca y no sabía en ese entonces moverle al bass? Pues nada. Pero la iglesia estaba acostumbrada, y ustedes lo recuerdan bien los hermanos que estaban aquí desde aquel tiempo, estaba acostumbrada a que el pastor era, como dicen popularmente, movía el pandero aquí. Ahora, si lo hiciera, seguramente muchos de los que estamos aquí nos sintiéramos incómodos. Imagínense. Pero en aquel tiempo así se acostumbraba. Le voy a poner otro ejemplo más. La iglesia en donde yo llegué, el buen pastor de Monclova, Coahuila, llegué la primera vez a la iglesia en 1994, y durante todos esos años y muchos años anteriores, la iglesia siempre estuvo pintada de blanco, por adentro y por afuera. Siempre estuvo pintada de blanco. De hecho, en algunas notas del periódico, porque a un lado hay otra iglesia que es muy antigua, en algunas notas del periódico donde ponían las 2 iglesias de las más antiguas de la ciudad,
la iglesia salía con la carátula en blanco, porque así estaba siempre. Llegó un pastor y al pastor se le ocurrió pintarla de otro color diferente que no era el blanco. Les puedo asegurar que no era negro. Llegó el pastor y dijo, vamos a darle otro color a la iglesia. ¿Qué le parece si lo pintamos? Bueno, vamos a pintarlo. Y lo pintaron de otro color. Ay, hermano, nunca hubiera hecho eso el pastor. Le llovió. Es que esta iglesia siempre ha sido la iglesia blanca. Es más, hasta personas que ya ni se congregaban ahí, ya ve que con el Facebook uno a todo le entra, le empezaron a opinar, pues yo ya no voy, pero no me parece que la hayan pintado de color cremita, porque esa es la iglesia blanca. Amados hermanos, tenemos que poner en balance hasta dónde estamos dispuestos a ir para defender nuestras costumbres y las tradiciones. Pedro estuvo a punto de regarla cuando le dijo, tú no me vas a lavar los pies. Porque su costumbre y su tradición era fuerte. Y no podía él entender cómo es que Jesús estaba haciendo lo que estaba haciendo en ese momento. Hermanos, cuando ponemos por encima del amor al prójimo y de la obediencia a Dios por nuestra costumbre, créame, estamos en serios problemas. Le voy a confesar que a mí tampoco me gustó que pintaran la iglesia de otro color que no sea blanco. La verdad no me gustaba. ¿Por qué? Porque yo siempre la vi blanco. Yo tuve que razonar en mí mismo antes de echarle ahí el Facebook. A mí tampoco me gusta y estoy en desacuerdo y quiero que la vuelvan a pintar de blanco. Yo mismo me puse a pensar, este asunto es un asunto de que yo lo vi así, yo lo viví así, y por que yo lo viví así quiero que sea así, o es un asunto nada más de pintura. Y entendí que era un asunto nada más de pintura. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque si por haber quebrantado una costumbre, tradición, estamos dispuestos a hacer chisme, a tener enemistades, pleitos y murmuraciones, eso nos convierte en lo que Jesús más condenó en el Nuevo Testamento. Y lo que más condenó a Jesús en el Nuevo Testamento no fue a la prostituta que la descubrieron a la mujer que la descubrieron en adulterio, no fue a otras personas que estaban en pecado. Lo que Jesús más condenó, y usted se puede fijar en los evangelios y puede constatar, es el fariseísmo. Precisamente eso es lo que a Pedro le costó trabajo entender, y Jesús le responde entonces a Pedro. En el versículo 7 del capítulo 13 le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. Hay muchas cosas, hermanos, que no entendemos de las que Dios hace. Pedro no entendía tal vez esta, pero ustedes y yo, hay muchas circunstancias en nuestra vida que no entendemos por qué el Señor las permite que pasen alrededor de nosotros. Hay muchas cosas que no tienen explicación dentro de nuestra lógica, no encaja dentro de nuestra lógica. ¿Por qué hay personas buenas que les suceden cosas malas? ¿Y por qué hay personas malas que le pasan cosas buenas? Preguntas como estas se manifiestan en algunos de los salmos que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 73. Llega el salmista a entender y a decir, en vano he lavado mis manos sin inocencia. Es decir, en vano me he santificado, en vano soy cristiano, en vano voy a la iglesia y mira lo que me pasa a mí. Y mira a los que no van, mira a los que no leen, mira a los que no temen a Dios, mira que les va muy bien. ¿No se ha preguntado usted en algún momento de la vida
¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué pasan estas cosas? Hay un libro que les recomiendo, en algún momento que lo puedan obtener, se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del autor James Dobson. Hermanos, en este mundo en el que vivimos, en el mundo de la informática, nosotros queremos hallarle explicación a todas las cosas. Desde que los niños están chiquitos, nos comienzan a preguntar, ¿y por qué? Tienes que hacer la tarea. ¿Y por qué? Pues para que te vaya bien en la escuela. ¿Y por qué? Pues para que tengas un buen trabajo. ¿Y por qué? Para que ganes bien. ¿Y por qué? Para que me mantengas. No, no se crea lo último, hermano. Nosotros queremos hallar la explicación a todas las cosas, pero tenemos que reconocer que hay cosas que no tienen sentido, hermanos. La pregunta que más nos hacemos en la vida es ¿por qué? ¿O no es cierto? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el divorcio? ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la tristeza han de llegar a nuestras vidas cuando estamos tratando de servir al Señor? ¿Por qué me quedo sin trabajo si diezmo? ¿Por qué me enfermo si sirvo al Señor? ¿Por qué fallece alguien prematuramente si yo busco a Dios? Y hay otros que yo conozco que no lo buscan y no les pasa nada de lo que me pasa a mí. Estas son preguntas recurrentes que vienen a nuestra mente. Y que muchas de ellas, hermanos, no hay explicación, no hay una explicación simple para este tipo de preguntas. Y por eso nosotros, los que nos consideramos tal vez de una manera un poco madura en cierto sentido, no debemos de dar consejos simples a otras personas tratando de explicarles el por qué. Porque en vez de edificarlos, los podemos derribar más. No hay explicaciones sencillas para ese tipo de acontecimientos que pasan en nuestra vida. Job experimentó esta sensación, cuando después de ser un hombre recto, apartado del mal, temeroso de Dios, perfecto, lo describe la Biblia en Job capítulo 1, unas cuantas horas después, pierde todo. ¿Cómo era Job? Perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y en un ratito pierde todo. Bueno, no pierde todo, realmente. Lo único que le queda es su esposa, que le echa porras y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Eso es lo que dice la esposa. Ah, no, también le quedaron sus amigos que vienen con él y le dicen, algo malo has de haber hecho. Oh, vaya, mi esposa maldice a tu Dios y muérete, mis amigos algo malo has de haber hecho. Y su vida era lo único que le había quedado, que por cierto su vida estaba invadida con una sarna y con un tiesto. Tenía que estarse rascando las llagas que le había provocado esa sarna que él tenía en ese momento. No es fácil explicar esto, hermanos. No hay explicación lógica en este momento, en estos momentos de desolación. No hay una explicación lógica para nosotros. Pero podemos encontrar en la Biblia algunos principios que nos pueden ayudar para ese tipo de situaciones. Vamos a ver algunas de ellas. Hermanos, la primera de ellas es que Dios está presente y está involucrado en nuestras vidas, aunque parezca que no nos oye y que nos ha abandonado. ¿Escuchó bien esta primera?
Dios está no nada más presente, Dios está involucrado en tu vida, aunque parezca que no lo está. Uno de los problemas que tenemos muchos cristianos es que somos sensacionalistas. Nos basamos en lo que nuestros sentidos nos indican, en lo que nuestros sentimientos nos dictan. Y muchas veces nuestros sentimientos nos van a engañar, hermanos. La Biblia dice, engañoso es el corazón. Nuestros sentimientos no son una fuente de confianza. Nuestros sentimientos no siempre nos van a decir una verdad acerca de Dios. Nuestros sentimientos a veces van a decirnos que Dios nos abandonó. Nuestros sentimientos a veces van a decirnos que Dios no está con nosotros o que no nos protegen. Nuestros sentimientos no son la fuente de confianza en nuestra vida. La fuente de confianza en nuestra vida es la palabra y las promesas del Señor, hermanos. No es lo que tú sientas. Por más destrozado que te sientas en ese momento, por más abandonado que te sientas en ese momento, la fuente de tu confianza es la palabra y la presencia de Dios Todopoderoso. Y el que tú no lo sientas no quiere decir que el Señor no esté allí. Si basamos nuestra confianza en Dios en nuestros sentimientos, ellos nos pueden hacer creer, es decir, nuestros sentimientos, que tal vez tenemos a un Dios indiferente, malo o injusto. Pero la Biblia me dice otra cosa. El segundo principio que podemos aprender, hermanos, en cuanto a esto es que el tiempo en que Dios actúa es un tiempo perfecto. Dios nunca llega tarde a sus citas. Amén, iglesia. ¿Cuántos de ustedes cuando fueron novios o novias llegaron tarde a una cita? Yo conozco a un amigo que ya lo andaba dejando, le iba a dar ray, ya lo andaba dejando ahí. Dios nunca llega tarde a una cita, hermanos. Nunca llega antes y nunca llega después. Llega en el tiempo perfecto, llega en el tiempo preciso. En Juan capítulo 11 encontramos la historia de Marta, María y la muerte de Lázaro. Lázaro se encontraba enfermo, necesitaba a Lázaro la atención de Jesús. Marta y María sabían que Jesús tenía el poder para sanar. ¿Cierto o no es cierto? Por eso le hablaron a Jesús para que viniera y sanara a su hermano que estaba enfermo. Pero Jesús, a propósito, se tarda más días en llegar. Y cuando llega Jesús, ya Lázaro había muerto. Ya las esperanzas de Marta y María se habían acabado. Y empezaban en su mente y en su corazón los reclamos hacia Jesús de Marta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús tenía una lección importante que enseñarles. Yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y resucitó a Lázaro. El Señor Jesucristo, hermanos, nunca llega tarde, nunca va a llegar tarde a una cita que tiene contigo. Si el Señor lo planeó, si el Señor lo proyectó, va a llegar. Aunque la visión tardare, dice Habacuc, sin duda vendrá. Lo que Dios te ha dicho que va a hacer, hermanos, créeme, lo va a hacer. Pero no va a ser en tu tiempo, va a ser en el tiempo que Él designe. En la era que vivimos, en la era del microondas y de las palomitas y de la comida rápida, todo lo queremos así. Aún las cosas que le pedimos a Dios las queremos así. Pero en su momento Dios lo va a hacer. No cuando tú quieras, sino cuando el Señor
lo proyecte así. Y el tercer principio que podemos aprender en cuanto a esto es que, hermanos, no podemos entender la mente del Señor. La Escritura dice que los pensamientos del Señor no son como nuestros pensamientos. Como el cielo y la tierra son de diferentes los pensamientos de los hombres y los pensamientos de Dios. Hay muchas cosas de Dios que usted y yo no podemos entender. Romanos capítulo 11, versículo 34, por ejemplo, Romanos 11, 34 dice: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, para él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios le responde a Job cuando Job estaba tratando de entender y de comprender lo que Dios había permitido que suceda en su vida. En el capítulo 40 de Job le da una lección tremenda Dios a Job, hermanos. Le dice: a ver, Job, ya me preguntaste mucho, mijito. Ahora yo te voy a preguntar a ti. Ponte de pie, párate. Ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Versículo 6 dice de Job 40: respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñate ahora sobre tus lomos. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Versículo 8: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Es decir, ¿serás tú muy bueno y yo muy malo? Hay pensamientos e intenciones de Dios que nosotros no podemos visualizar. Les voy a contar una anécdota que ya se las he contado en otras ocasiones, pero la cuento para aquellos que no la han escuchado. Y si usted ya la escuchó, nada más se la remarco, ¿verdad? Si se le pasó algún detallito, pues ahí lo anota. Cuando mi hija tenía 2 años, agarró unas pincitas, de esas de los que sujetan el pelo, y yo iba entrando al cuarto de mi hija y vi a mi hija con esas pincitas queriendo meterlas al enchufe eléctrico. Mi primera reacción fue gritar, y con el susto de mi hija no alcanzó a hacer lo que estaba haciendo. Y la regañé muy feo. Y cuando mi hija estaba llorando, me entró el sentimiento y ya me senté con ella. Le dije: hijita, es que no debes estar haciendo esas cosas, mi amor. Puede poner en peligro tu vida. ¿Por qué, papá? Porque no se debe jugar con electricidad, mija. ¿Y qué es electricidad, papá? Pues electricidad, mija, es una corriente que se forma cuando se junta un polo negativo y un polo positivo, hijita. ¿Y eso cómo es, papá? Dios mío. Total, que llegué hasta donde se genera la electricidad en las carboneras y en las presas y todo, y se siguió rascando el pelo y no me entendió nada. ¿Por qué no me entendió nada? Porque aunque yo quisiera explicarle y sacar un tratado acerca de cómo se genera la electricidad, su mentecita no alcanza a comprender lo que yo sí comprendo, porque ya he vivido más que ella. Eso mismo sucede en la relación entre Dios y nosotros. Dios ve mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver. Y aun si Dios quisiera explicárnoslo, no vamos a poder entender. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Al último le dije a mi hija en aquel tiempo: hijita, ¿sabes qué, mi amor? Si lo vuelves a hacer, te voy a dar una nalgada. No había otra forma de explicarlo. Y gracias a Dios nunca lo hizo.
En Juan capítulo 16, hermanos, Jesús les dice a sus discípulos, en el versículo 7, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo podrán entender los discípulos del Señor Jesucristo que les conviene que su maestro, que el Mesías, se fuera? Y Jesús les decía, les conviene que yo me vaya. Pero en su cabeza ellos no podían entender, ¿por qué te tienes que ir? ¿Por qué nos vas a dejar solos? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, se los voy a enviar. Y cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 8 y versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y me parece que la clave de esto, hermanos, tiene que ver con el versículo número 12. Vamos a leer el versículo número 12 todos juntos. Dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. ¿Escuchó bien esto? Hay muchas cosas que tal vez Dios quisiera decirnos y explicarnos, pero hay tiempos en los que en nuestra mente no está presta, no está lista para que nosotros lo podamos sobrellevar. ¿Estamos aquí, iglesia? Hay veces nuestra mente no está lista para poder entender toda la explicación que Dios quiere darnos, o toda la explicación que le queremos pedir a Dios. Pedro no podía entender lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, hermanos. Iba fuera de toda lógica. El que él tuviera como maestro y como Mesías que lavarle los pies a sus discípulos no era lógico. No era lo que la tradición ni las costumbres dictaban. No podía entender eso. Tampoco Job podía entender por qué Dios permitió que le sucediera lo que le sucedió. Y el salmista tampoco podía entenderlo. Y nosotros tampoco podemos entender muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Hay muchas cosas que Dios permite en nuestra vida que no tienen explicación aparente dentro de nuestro entendimiento. Pero créame que dentro del entendimiento de Dios todo tiene sentido. Pero usted en medio de esto tendrá que confiar, hermano y hermana, que Dios no nos dejará nunca solos. Atravesemos por lo que atravesemos, sintamos lo que sintamos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y no es de que lo sientas o no lo sientas, Él va a estar contigo aunque no lo sientas. No te dejes llevar por el sentimiento entonces, hermano, de abandono. Porque Dios nunca te va a abandonar. La promesa del Señor es: yo estaré con ustedes todos los días. Repitan, todos los días, hasta el fin del mundo. Los tiempos de Dios son perfectos. Dios nunca va a llegar tarde a la cita que tiene contigo. Y hay muchas cosas que en este momento tú le estás pidiendo explicación a Dios, pero tal vez en este momento tu mente no está lista para recibir lo que Dios quiere decirte. ¿Qué nos queda entonces? Confiar y seguir confiando en que Dios es bueno. Seguir confiando en que Dios está con nosotros. Seguir confiando en que no estamos solos. Y poner toda nuestra fe, toda nuestra esperanza y depositar toda nuestra confianza en el Señor.
Y poder decirle, Señor, Señor, en este momento no comprendo lo que tú estás haciendo. Esto no tiene sentido para mí. Esto no tiene lógica. Pero yo te encomiendo mi vida. Yo confío en ti, en lo que tú vas a hacer. ¿Cuántos quieren depositar su confianza en el Señor, aunque su mente no lo comprenda? Yo te invito a que te pongas en pie, por favor, y vamos a orar. Señor, hay cosas que no tienen sentido aparente. Pero también reconocemos, Señor, que nada ha escapado de tu mano. Reconocemos, Señor, que nunca nos has dejado solos. Y aunque no pueda comprender ni entender algunas de las cosas, Señor, que tú permites, mi confianza no está basada en lo que yo siento. Mi confianza no está basada en mis sentimientos ni en mis emociones. Mi confianza, Señor, está basada en tu promesa. Tú me has dicho, no os dejaré huérfanos, os enviaré un consolador. Tú nos has dicho, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tú nos has dicho, Señor, yo soy tu escudo. Tú nos has dicho, Señor, ningún arma forjada prosperará contra ti. Tú nos has dicho, Señor, que nos amas, aunque a veces mi corazón se sienta abandonado. Tú me has dicho, Señor, que espere y confíe en ti. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios misericordioso, amable, justo. Llegas justo a tiempo. No llegas antes, no llegas después, Señor. Llegas en el tiempo preciso, en el momento preciso, en el momento indicado. Allí está tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros, Señor. Padre, alabamos tu nombre y te bendecimos, Jesús. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la convicción en esta hora de lo que hemos hablado, Señor. Tú eres fiel, tú eres justo, tú eres amable, tú eres bueno, Señor. Que el enemigo y mis pensamientos no me engañen acerca de ti, Señor. Hermano, el Señor te dice, yo nunca te he dejado. Aunque has pensado muchas veces que yo me he apartado de ti, yo quiero decirte que nunca me he apartado de ti. Aunque a veces has pensado que estás solo o sola con tu problema, el Señor quiere decirte, yo nunca te he dejado solo. Aunque a veces te has sentido desanimado o con falta de amor, el Señor te dice, yo te amo. Hay cosas que no tienen sentido en nuestra mente lógica, Señor, en nuestra mente finita, pero en tu mente infinita todo tiene un sentido, todo tiene una lógica y todo tiene un propósito. Gracias, Señor. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.